Shalom, bienvenidos a este espacio de Shabbat. Vamos entonces a dar inicio a este momento, ¿cierto?, en el cual ingresamos a la presencia del Eterno, donde el Eterno ciertamente ha destinado este espacio para que estemos delante de Él. Lo primero que vamos a hacer es ir a Deuteronomio capítulo 6 y leer desde los versículos 4 al 9, que es donde reposa la instrucción del Shema. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová Echad. Llamarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, Padre y poderoso celestial, colocamos delante de ti, Rey de la Gloria, este momento, bendito Dios, para que seas llevándolo a los oídos, bendito Dios, que ciertamente estén dispuestos, Padre Celestial, a recibir, bendito Dios de la Gloria, esta enseñanza que contiene, bendito Dios, el llamado, bendito Dios, que tú haces a cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Bien, entonces el tema, ¿cierto?, que esta noche vamos a abordar, lo hemos titulado de la siguiente manera: llamado es cuando el Eterno nos atrae hacia sí mismos. Eso vamos a estar hablando sobre eso, porque indiscutiblemente a través de nuestra vida como creyentes sabemos y comprendemos que ha existido y que el Señor hace llamados puntuales a cada uno de nosotros, pero tenemos que tener muy presente que ese llamado, realmente la intención de ese llamado es que el Eterno quiere, desea, ¿cierto?, que nosotros estemos cerca de Él, ¿sí? En ese orden de ideas hemos venido hablando en Shabbat pasados, en inicios de Shabbat pasados, sobre el tema de la familia. Y a manera de conclusión, decíamos en su momento, ¿cierto?, que todos podemos llegar a conformar esa familia. Es un deseo, ¿cierto?, que todos debemos tener y que indiscutiblemente nosotros seguimos. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Mashiach Yeshua. Y ahí se sustenta realmente esa condición de poder ingresar a conformar parte de esa familia espiritual y grandiosa que es la del Eterno, ¿cierto? Creer en el Eterno, creer indiscutiblemente en Yeshua HaMashiach, tener fe para consolidar eso que hemos creído, ¿cierto? Y eso indiscutiblemente nos centra en ese componente de formar parte de la familia. Sin embargo, para conformar esta hermosa familia del Eterno, como hemos estado mirando y como miramos en las clases pasadas, se requiere atender el llamado del Eterno. Y justamente sobre eso es que vamos a hablar en esta noche, porque a veces me cuestiono si nosotros hemos logrado comprender ese llamado de Dios, de nuestro Señor, si hemos efectivamente escuchado esa voz del Eterno que nos está llamando y que nos invita a participar en su obra, y aún más, si hemos, aparte de escucharla, hemos obedecido y hemos recibido con ese componente positivo para hacerla. Llamar tiene la idea de convocar a una conversación. Entonces, es lo que el Eterno siempre ha querido con nosotros: establecer una relación puntual y personal con cada uno de sus hijos. Y si miramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3:9, ¿cierto?, encontramos este texto que nos cuenta. Dice: mas el Eterno Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Si vamos al contexto inmediato del pasaje, pues obviamente el Señor quiere escuchar, ¿cierto?, de el mismo Adán lo que sucedió en ese momento. Ese llamado a querer conversar sobre la situación y ese llamado puntual. Y desde esa época, que es el escenario de la creación, ¿cierto?, Dios ha querido manifestarse y ha querido hablar con nosotros y ha querido esencialmente hacernos un llamado puntual para que ingresemos a esa familia, para que caminemos con Él, pero además para darnos muchas bendiciones. Entonces parte desde ese componente, pero también se desarrolla a través de la historia bíblica. Es algo que debemos puntualizar y que debemos tener muy claro.
¿Mm? En ese orden de ideas, cuando decimos, vamos a la palabra llamar, o cuando se lee aquí, por ejemplo, en el Génesis 3:9, más el eterno Elohim llamó al hombre. Esa palabra que está ahí como llamó, viene del hebreo, la palabra hebrea 71:21, que es kara. Dice, es una raíz primaria. Entonces, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra, llamar fuera para, ese llamado es llamar fuera de ese lugar, ¿cierto? Propiamente llamar por nombre, pero dice usada en una variedad de aplicaciones. Y las definiciones que podemos tomar acá para la enseñanza es convidado, convidar, invitar, invocar, llamar, presencia. Y hay otras muchas definiciones que obviamente no estamos considerando acá. Entonces ese llamar es casi que la invitación que el Eterno nos hace a participar de Él. Es de esa idea que me llama mucho la atención, dice que ¿llamar fuera de dónde? De lo que generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer o de lo que hacemos, porque es sacarnos de esa condición en la cual nosotros hemos andado y que no está conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, de seguro la palabra tendrá muchas otras definiciones y aplicaciones. Sin embargo, nos interesa enfatizar en este momento, ¿cierto?, la idea de que este llamado es cuando el Eterno nos trae o nos atrae hacia sí mismo. Ese llamado de convocación, venga, ¿cierto?, a participar conmigo, venga a estar delante de mí, acérquese a mí, ¿sí? El Señor tiene toda la intención, ¿cierto?, de formular ese llamado a cada uno de sus hijos, pero dependerá de nosotros, ¿cierto?, escuchar adecuadamente y reaccionar a ese llamar, porque seamos conscientes. Todos en algún momento hemos escuchado ese llamado, pero no todos atendemos a ese llamado. A mí me llama la atención cómo personas, ¿cierto?, me dicen, no, sí, yo sí he conocido, he visto la escritura, he escuchado mensajes, sí, la verdad, yo sé que el Señor tiene algo preparado para mí, pero todavía no es el momento. Yo considero que todavía no me ha llamado. Si conoce la escritura, si ha mirado mensajes, si ha tenido un acercamiento a las cosas del Eterno, ¿cómo va a llamar eso? Pues llamarlo. El Señor lo está llamando porque no todo el mundo tiene ese privilegio de tener esa participación en las cosas del Eterno. Entonces, es muy interesante que a veces escuchamos ese llamado, pero no reaccionamos adecuadamente a este llamado, que es lo preocupante del asunto y es el motivo realmente por el cual queremos traer esta enseñanza. Entonces, clave, llamado es cuando el Eterno nos atrae hacia sí mismo, ¿cierto? Ahí coloco, hay que escuchar el llamado del Eterno, ¿sí? Y coloqué esa figura porque me llamó la atención. Es una bocina de un teléfono viejo con cable, esos que ya no se usan, porque el Señor puede utilizar varias maneras de llamarnos. A todos se nos ha hecho o se nos hará ese llamado. Eso es indiscutible. Entonces, cuando yo digo a todos, son los que vamos participando, ¿cierto? Los que el Señor invita a que empiecen a participar en sus congregaciones, en su pueblo, a vincularlos a su familia. Dice, y aceptar ese llamado es fundamental para nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque hay una decisión que recae directamente en cada uno de nosotros. ¿Aceptas o no aceptas el llamado? Si lo aceptas, tiene un componente plenamente espiritual de satisfacción, ¿cierto? Y que en todo momento va a tener ganancia. Si no lo acepta, pues está lo contrario, ¿cierto? Usted podrá desarrollar su vida, usted podrá seguir su vida, usted creerá que seguramente está llevando una vida adecuada y conforme a los preceptos de su contexto, de su vida o del mundo, ¿cierto? Pero no se estará acercando a Dios, ¿sí? Porque acercarse a Dios es atender al llamado. A ese llamado es reaccionar a ese llamado, ¿cierto? Donde el Señor quiere acercarnos para que nosotros estemos, desde luego, al lado de Él, para que participemos de las cosas que Él tiene para nosotros. Y eso tiene una puntualidad
espiritual fuerte. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se dan cuenta que es como lo propone Apocalipsis puntualmente en el capítulo 3 a un mensaje de las iglesias de Asia, ¿sí? Pero podemos extenderlo como si fuera a cada uno de nosotros un llamado puntual. Dice que Él está a la puerta ya muy cercano para llamarnos, ¿sí? Y propone: si alguno oye mi voz, tenemos que ser sensibles al componente espiritual para poder escuchar ese llamado. Y se escucha, según el verso, ¿cierto?, tras la puerta, porque es necesario, digo, la ilustración lo propone de esa manera, abrir esa puerta para permitirle al Señor ingresar. Fíjese que usted tiene la llave de esa puerta, el llamado está, pero depende de su accionar, de su acción, ¿cierto? En este caso, ilustrándolo de esta manera, de abrir la puerta para que el Señor ingrese como caballero que es, ¿cierto?, a tener esa relación de amistad y de Salvador, ¿cierto?, y de Padre, como que efectivamente lo es. Entonces, cenar implica confianza, implica sentirse cómodo, ¿cierto?, estar en koinonía, participar, ¿cierto?, de la cercanía de Dios, ¿sí? No es que usted se pare y abre la puerta y no, eso no tiene que ver, esto es componente espiritual para poder entender, ¿cierto?, el componente del llamado, qué es lo que se requiere y qué es lo que se está diciendo. Acerquémonos al Eterno y escuchemos qué quiere decir Él para nuestras vidas, con fines, obviamente, que nosotros podamos y tengamos la intención de cumplir. Es muy importante, pues tendrá implicaciones para el final. Mire lo que plantea Apocalipsis 19:9. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Elohim. Entonces los coloca como bienaventurados, doblemente bendecidos, todos aquellos que son llamados a ese evento, ¿cierto?, puntual, que es la cena de la boda del Cordero, de las bodas del Cordero, donde efectivamente estaremos presentes los que sabemos escuchar y los que hemos escuchado y obedecido a la voz del Eterno, ¿sí? Entonces se requiere abrir la puerta para que ingrese, ¿cierto?, Yeshua HaMashiach y entregue ese componente de salvación en nuestras vidas, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, necesitamos actuar. Yo no puedo escuchar ese llamado puntualmente por mi nombre y decidir no obedecerlo. Ahora, cuando yo digo que no puedo es porque pues el hacerlo realmente propone perdición, pero pues se puede hacer. De hecho, mucha gente lo hace en la actualidad, ¿sí? Hay unos que desinteresados o desinteresadamente, desobligadamente no van a escuchar al Eterno, ¿cierto?, porque no lo quieren hacer. ¿Cómo nos puede llamar el Eterno? Mire, la respuesta es muy sencilla: como Él quiera, porque no hay una limitación puntual para Dios, ¿sí? Entonces, pero propongo algunas para que nosotros tengamos algo de claridad. El Señor nos puede llamar directamente, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 3, acompáñenme y leemos algunos de estos versos que tenemos acá. Éxodo capítulo 3, vamos a encontrar que el Señor hace llamados de manera directa, ¿cierto? Capítulo 3. Y el contexto de este capítulo, ¿cierto?, es el llamamiento de Moshe. Dice del 1 al 3, del 1 al 4. Dice: apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim.
Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza, dice claramente, no se consumía. 3. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no sé qué. Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Entonces, sí, el Señor hace un llamado directo a personas. Ojo, yo coloco entre paréntesis allí, estos son casos muy puntuales. Estos llamados son casos con un propósito, por ejemplo el caso de Moshe, que no se puede negar la obra que hizo Moisés o para la cual estaba, digamos, destinado, si se quiere, Moisés que hiciera. Lo mismo el llamado y la relación con Abraham, con Adán, ¿cierto? Con cada uno de estos hombres y algunas mujeres que leemos en el Antiguo Testamento. Entonces, esa manera será, ese llamado será directo, con un propósito fundamental, como lo hizo también con Jonás, que no escuchó el llamado, se fue, pero al fin del cabo tuvo que volver. Por su espíritu, es otra manera de llamarlo. Primera de Tesalonicenses, vamos a mirar Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a mover la escritura un poquito. Primera de Tesalonicenses, Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 1, 5, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en que, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mire que el pasaje trata de decir, ¿cierto?, que ese llamado también es reforzado por el Espíritu Santo y tiene que ser de esa manera, ¿cierto?, porque es el que sella, ¿cierto?, y el que primero comunica e intercede delante de nosotros. Entonces, por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo también lo podemos recibir ese llamado directamente. De hecho, es como el más usual, porque uno siente de verdad que está siendo llamado por el Ruh. Ahora, ese llamado por gracia. Miremos Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No podemos negar que la gracia del Eterno es un factor importante, ¿cierto?, para el llamado del Eterno. Porque por gracia realmente es que el Señor todavía nos filtra y nos mira, ¿cierto? Por esa misericordia abundante que Él tiene para con nosotros, que ejerce y hace ese llamado a las personas, a los que van a conformar su pueblo, ¿cierto?, queriéndolos sacar, ¿cierto?, porque conoce el concepto de predestinación por gracia, que ya ha sido claro y que lo hemos aclarado en muchos digamos, componentes. Entonces dice, pero cuanto agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre. Eso es antes de nacer. Y me llamó por su gracia. ¿Para hacer qué? Lo que Él haya determinado con cada uno de nosotros, ¿cierto? La obediencia hace parte también de ese llamado, ¿cierto? El Señor me llama, yo respondo, obedezco, ¿sí? Y tenemos un cuarto componente que es fundamental y que lo vemos hasta en los días de hoy también, es que el Señor nos llama por medio del mensaje de la palabra, de su palabra, del Evangelio. Si vamos allá adelante, segunda de Tesalonicenses 2:14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Eso quiere decir que el Evangelio ha sido compartido, se presenta el Evangelio y el Espíritu Santo obra, ¿cierto?, para que efectivamente esa palabra
funcione como llamado. Transforma nuestras vidas, nos llama, nos dice, oiga, mucho cuidado con eso, ¿cierto? Les estoy llamando, les estoy invitando. Romanos capítulo 10, 14 también nos muestra eso. Dice, ¿cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien los predique? ¿Cierto? Es la relación puntual, ¿cierto? Digamos, la efectividad y más bien la necesidad de escuchar ese mensaje de salvación por medio de algunos que son enviados. Y esos que son enviados también fueron llamados. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Entonces es fundamental que nosotros lo tengamos muy claro. Es el inicio para alcanzar el premio. Digamos que el Señor nos llama y ahí empieza todo, ¿cierto? ¿Cuál premio? Pues el que todos estamos esperando. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidado ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a los que están adelante. Y mire lo que dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Porque allá nos conduce a vida eterna, nos conduce a los tiempos futuros o escatológicos, a la entrada del reino milenial. A eso es lo que nos conduce obedecer ese llamado del Eterno, ¿sí? Entonces debemos estar atentos, porque yo considero que por lo menos todos los creyentes o los que de alguna manera hemos leído la Escritura hemos sido llamados, pero sí hay una gran posibilidad de que ese llamado no haya sido contestado o haya sido escuchado parcialmente, porque no hay compromiso, porque no se está viendo, ¿cierto?, esa realidad de compromiso o de espiritual de las personas para con el Eterno. Entonces tenemos que aplomar este concepto e indiscutiblemente tenemos que recibir y aceptar ese llamado. En cuanto al llamado, tengamos en cuenta lo siguiente, muchas cosas, pero básicamente el llamado es irrevocable. Mire que encontramos textos como Romanos 11:29, donde dice lo siguiente, perdón un segundo. Dice literal, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que no se puede, ¿cierto? No se puede echar para atrás. Ahora, hay que hacer una diferencia acá. El llamado está, y está ahí presente y vigente. Pero la decisión del hombre, ¿cierto?, es la que va a cambiar en este componente o en este escenario. Está vinculado con nuestra elección. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, que es un pasaje que nos muestra, ¿cierto?, digamos, la tranquilidad de todos aquellos que hemos escuchado ese llamado. Pero ponga mucho cuidado, porque ya hemos enseñado Romanos 8:30, está ahí en el canal de YouTube, usted lo puede ir a ver, y hemos enseñado sobre este versículo, ¿sí? Y hay que abrir muy bien los ojos, porque hay una cadena, una secuencia que lleva una a otra, ¿cierto? Y ese llamado, ojo que ese llamado se hace porque el Señor ha tenido ese componente de mirarnos primeramente, ¿cierto? Así que si a usted se le presenta el llamado del Eterno, si usted sabe desde su corazón, por medio de su pensamiento y esos sentimientos que uno tiene, mire, acéptelo porque es fundamental. Son más los llamados que los escogidos. Este pasaje también es propio traerlo, ¿cierto? Porque la propuesta del Eterno está abierta para todo aquel que quiera escucharla, ¿sí? Y Mateo 22:14 claramente dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Y si miramos en términos reales es lo que sucede. ¿Cuántas personas o cuántas predicaciones, cuántos pastores, cuántos roes, cuántos mores, cuántos rabinos, lo que quiera, a diario presentan enseñanzas, cierto, de la escritura? ¿Y cuántas personas deliberadamente deciden no escuchar? ¿Sí? Entonces, hoy en día, este versículo sí está más vivo que cualquiera, porque la palabra del Señor está expuesta para todo el mundo, pero son pocos los que realmente atienden a ese llamado, ¿sí? Y nosotros queremos hacer parte de ese remanente, nosotros queremos hacer parte de ese sector, ¿cierto? Selecto o seleccionado especial por el Eterno, que es indiscutiblemente, ¿cierto? Eh, eh, que se realiza directamente por el Eterno, porque Él está conformando su pueblo, su casa. Él sabe, ¿cierto? Muy bien, ¿qué debes hacer cuando decides recibir el llamado? ¿Sí? Porque no es decir amén y ya, quedarnos, no, hay muchas cosas. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Dice que esto nos da un panorama importante. Entonces, lo primero que yo debo hacer es arrepentirme. Cuando escucho el llamado, ¿arrepentirme de qué? De todo cuanto no agrada al Eterno. Y obviamente el crecimiento en la lectura de la escritura y el crecimiento y el estudio de la lectura, de la escritura, de la Biblia, me va a permitir saber qué es lo que yo debo hacer o no hacer y de qué arrepentirme o que está sujeto a no arrepentirse. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde voy a enfatizar, y una vez, ¿cierto? Tengamos este componente, hay que arrepentirnos. No he venido a llamar a justos, dice el versículo, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? La acción del llamado de estos pecadores, de todos nosotros, e inmediatamente nos dan la invitación a arrepentirnos. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Entonces, ya una vez habiendo consolidado, debemos empezar a invocar el nombre del Eterno, ¿cierto? Le podemos decir Hashem, le podemos decir el Eterno, le podemos decir Adonai, ¿sí? Cuídese de pronunciar el nombre del Eterno, digamos, deliberadamente, pero nosotros ya debemos empezar, ¿cierto?, a invocar el nombre del Eterno, porque en Él es que encontramos salvación. Él es el que realmente determinó la posibilidad de que pudiéramos ser salvos. ¿Qué más debemos hacer? Segunda de Pedro 1:5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Entonces son componentes de vida de creyente. A la virtud, conocimiento. Fe, virtud, pero también estudio, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, tanto que nos falta. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, esto habla de la vida práctica del día a día y de la perseveración de los santos, ¿cierto? Porque debemos estar creciendo en fe, ¿cierto? Pero a esto se le va sumando una cantidad de cosas, como las que se leen allí, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con lo que debemos hacer después de haber sido llamados, ¿sí? Si tenemos una vida despreocupada, seguramente no estaremos escuchando adecuadamente ese llamado. Entonces eso es confirmar el llamamiento del Eterno en nuestras vidas, porque le hemos escuchado, ahora le obedecemos, ahora participamos, ¿cierto?, de su obra.
y nos extendemos también en amor para con los hermanos. Entonces, no tenemos ninguna excusa para rechazar el llamado del Eterno, pues Él siempre ha sabido lo que somos. ¿Por qué coloco esto acá? Porque es que yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo soy muy malo, no, es que yo he hecho una cosa y he hecho otra cosa. Entonces yo les quiero decir, el Señor sabe lo que somos. El Señor sabe lo que somos. Pero aún así propone versículos como estos que están en 1 Corintios capítulo 1, 27 al 29, que nos enseña. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió el Eterno, y lo que no es, para deshonrar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces fíjese que el Eterno escoge, ¿sí?, a quien Él quiere. Y hace un rato leíamos que Él había venido a llamar a los pecadores, ¿cierto?, para que procedieran al arrepentimiento. Entonces no hay ningún tipo de excusa que podamos colocarle al Eterno, ¿cierto?, como es que yo he hecho esto, o no he hecho lo otro, o he dejado de hacer, o tengo un mal corazón, porque sabemos que el Señor, el llamado, lo hace también a todo tipo de personas, inclusive, bueno, de hecho que todos somos pecadores en diferentes dimensiones, ¿sí? Pero delante del Eterno es el pecado y Él lo rechaza. Entonces en ese orden de ideas no hay excusa, tenemos que aceptar. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él, ¿cierto?, os lo dé. Entonces es supremamente claro el versículo. El Señor es el que nos llama, el que nos escoge, el que nos invita, el que quiere que nos acerquemos, pero nosotros somos los que no hemos entendido el llamamiento del Señor, ese llamado fundamental que nos está invitando a participar de las cosas del Eterno. Al contrario, queremos seguir distantes, como seguramente durante nuestras vidas participamos o no participamos, ¿cierto? O preferimos estar distantes de todo cuanto tenga que ver con Dios. Entonces, aún siendo creyentes y aún asistiendo a algunos ritos religiosos, llámese el que sea, pero queremos y decidimos estar alejados del Eterno. Entonces, mucho cuidado, es una reflexión en esta noche para iniciar Shabbat, porque la obediencia, ¿cierto?, y el actuar en Shabbat corresponde a escuchar también el llamado del Eterno. Amén. Vamos entonces a dejar hasta ahí, ¿cierto? Vamos a orar, pedirle al Señor gracias y que nos ilumine en este inicio de Shabbat. Padre eterno y poderoso celestial, seas tú guardándonos, bendito Dios, seas llevándonos en bien, Padre y poderoso celestial, seas enseñándonos, bendito Dios, a escuchar, Padre celestial, y a hacer tu preciosa voluntad. Ayúdanos, bendito Dios, a materializar ese llamado, bendito Dios, que has hecho a nuestras vidas, y a no correr, bendito Dios, de tu presencia, Padre celestial, como algunos hombres bíblicos lo hicieron, bendito Dios, y en últimas, Padre poderoso celestial, tuvieron que acercarte a ti. Te alabo y te glorifico en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Salmo 67 del 1 al 7. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócese en las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Será. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Amén, amén y amén. Shalom, shalom, el Señor los bendiga.